Aquí era una ciudad por plaza, incluso tomada por plaza. Está bien detallado, ahí es largo, larguísimo. Sí. Incluso hay más. Son varias páginas. ¿Perdón? Sí, es que está bien desglosado. Es bien largo. Es interesante que lo revise y lo tenga. No sé. Me encanta eso. Estoy en la guerra, pero tengo una guerra. Ya están repasando para el examen. Ya deben estar bien. Son 7 temas que tenemos. O sea, por parcial damos 3 temas. Lo único que son largos, digamos, ¿no? 8 temas son, pero son larguitos. Ya, entonces, en cuanto a los crímenes de guerra, es que está en el artículo 8 del estatuto, también lo pueden revisar, ¿ya? Todos lo tienen en el grupo. El artículo 8 del Estatuto de Roma concede jurisdicción a la Corte sobre una lista de crímenes de guerra, de los cuales 34 corresponden a conflictos armados internacionales y 16 a conflictos armados internos. Ahí también el Estatuto lo detalla bien, o sea, sobre los crímenes de guerra. Y la jurisdicción de la Corte se extenderá en particular cuando los crímenes de guerra sean cometidos como parte de un plan o política, ¿no? O como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. Y en el cuadrito tenemos en la página 108, que también ya lo hemos revisado, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internacionales y los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos. Entonces ahí lo tienen el cuadrito, puede entrar pregunta, digamos, de este cuadrito, el examen, ¿ya? Entonces, como ya lo hemos revisado, vamos a pasar a los crímenes de agresión, ¿ya? Porque es como un repaso que estamos haciendo. A ver, los crímenes de agresión. El 11 de junio del 2010, la Asamblea de Estados miembros de la Corte Penal Internacional aprobó por consenso en la 13ª sección plenaria y dice, ¿no? Una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión, que por sus características serían, ¿no? Gravedad y escala, ¿no? Y constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Ya, entonces, ¿cuál es lo específico aquí de los crímenes de agresión? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Es planificado? Preparado. Ajá. Entonces, su característica principal es que es planificado y preparado, ¿no? Tema de los crímenes de agresión. ¿Ya? Sí. Sí, es un buen ejemplo. Ya, entonces, continuando en el acto de los crímenes de agresión, es que el acto de agresión significa el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
Estos actos pueden incluir, entre otros, la invasión, la ocupación militar y anexión mediante el uso de la fuerza, el bloqueo de los puertos o costas. Esto está en el artículo 8 bis y 2 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que también lo pueden revisar, ¿ya? 8 bis y 2 del Estatuto está en el artículo 2 también, de la Corte. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo también, ¿no? Que lo hemos revisado también en la anterior clase, en cuanto a los crímenes de agresión. ¿Cuáles serían? Como punto A. Invasión. Sí, a ver, una revisadita. Todos. Sí, fuerte, a ver, para que escuchen ellos también. La invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un estado de territorio de otro estado. O toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque. O toda anexión, mediante el uso de la fuerza del territorio de otro estado o de parte de él. Bombardeo por el territorio de otro estado o el empleo de cualquier arma por el territorio de otro estado. El bloqueo de las costas de un estado por las Fuerzas Armadas de otro estado. El Estado contra las Fuerzas Armadas, el Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales, aéreas, Punto E. las Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentran en el territorio de los Estados en relación todo a todo o con obligación de supervivencia en dicho territorio del Estado. Después, Ya, muy bien. Entonces ahí tienen todos los ejemplos, ¿no? Ahora el punto 8 vamos a ver en cuanto a los procedimientos, ¿ya? Y el desarrollo de la investigación en cuanto a estos crímenes. Entonces, punto 8 yo lo voy a revisar. Desarrollo de la investigación 8.1. El inicio y el desarrollo de las investigaciones corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual puede investigar las denuncias de crímenes no solo a partir de la información sometida por el Consejo de Seguridad y los Estados partes, sino también con datos procedentes de víctimas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otra fuente fiable. Antes de iniciar una investigación, la Fiscalía debe analizar la seriedad de la información recibida y puede buscar información adicional tras este análisis preliminar. La Fiscalía puede llegar a dos conclusiones. Como punto 1, que no existen motivos para proceder con una investigación. En este caso, la Fiscalía debe informar la decisión tomada. Perdón, un ratito, pensé que no estaba grabando. Está grabando, ¿no? Ya, punto 1, nuevamente, que no existen motivos para proceder con una investigación. En este caso, la Fiscalía debe informar la decisión tomada a la fuente de información original y no obstante, la Fiscalía puede reconsiderar su decisión a la luz de nuevos hechos o evidencias, a petición del Estado parte, denunciante o del Consejo de Seguridad. La Sala de Cuestiones Preliminares puede pedir a la Fiscalía que considere su decisión. Punto 2, que existe una base razonable para iniciar la investigación. La Fiscalía debe solicitar a la Sala de Primera Instancia una autorización para investigar junto con el material de apoyo recogido. Si la Sala no autoriza la investigación, la Fiscalía puede volver a solicitarla basándose en nuevos hechos o pruebas relativos a la misma situación. Cuando se somete por primera vez una situación a la Corte, la Fiscalía tiene que notificar a todos los estados que ejercerían normalmente la jurisdicción su intención de proceder con una investigación. Esta información puede ser limitada. Tras recibir la noticia, cualquier estado, sea
sea o no parte del estatuto, dispone que un mes para informar a la Corte si está investigando, ha investigado los crímenes en cuestión, o que ha decidido no proceder con enjuiciamiento, a no ser que la decisión no enjuiciarse deba a la incapacidad o a la falta de voluntad del mismo. En estos supuestos, la Fiscalía debe dejar la investigación en manos del Estado, a no ser que la Sala de Cuestiones Preliminares decida autorizar la investigación de todas formas, ¿no? Aunque la Fiscalía abandone la investigación, dispone de 2 medios para asegurarse de la voluntad del Estado de investigar los crímenes a saber. Vamos a seguir revisando. Está legitimada para solicitar al Estado afectado información sobre la investigación que lleva a cabo, estando los Estados obligados a responder sin dilación a sus solicitudes. Los jueces pueden permitir que la Fiscalía adopte medidas para salvaguardar pruebas cuando solo hay una oportunidad de obtenerlas o existe el riesgo de que otro momento pueda no estar disponible. La decisión de la Fiscalía de dejar la investigación a un estado afectado puede ser revisada después de 6 meses o en cualquier momento si aprecia falta de voluntad o incapacidad del Estado para llevar a cabo una verdadera investigación, pudiendo el estado afectado recurrir esta decisión. Si la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza el inicio de una investigación, esta decisión puede ser recurrida por una persona acusada. Cualquier estado que tenga competencia sobre el caso que se está investigando, procesando, y el estado donde se haya cometido el crimen o el de la nacionalidad del acusado. Mientras la investigación está suspendida a la espera de la decisión de la Corte, los jueces pueden permitir que la Fiscalía adopte medidas para salvaguardar pruebas. Si la Corte decide que es inadmisible, la Fiscalía puede solicitar la revisión de la decisión cuando considere que ha aparecido nuevos datos que desmienten los motivos que justificaron la anterior decisión de inadmisibilidad. Las investigaciones independientes, in situ, entrevista con testigos, recopilación de pruebas, etc., solo son posibles cuando las autoridades nacionales pertinentes no son capaces de emprender las investigaciones necesarias. Si las hay, se debe confiar a las autoridades nacionales la adopción de las medidas importantes. Los miembros de la Fiscalía podrán estar presentes y asistir a las autoridades estatales, pero solo cuando la legislación nacional no lo prohíba. La Fiscalía puede adoptar medidas como entrevistar a un testigo voluntario sin la presencia de las autoridades estatales, tras consultarlo con el Estado afectado y en los casos en que no se haya determinado oficialmente la admisibilidad. El Estado puede imponer condiciones a la labor de la Fiscalía. Por último, hay que indicar que el artículo 16 del Estatuto establece que si así lo decide el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del capítulo séptimo, de la Carta de las Naciones Unidas, no puede iniciarse sin procederse con una investigación o enjuiciamiento durante un periodo prorrogable de 12 meses. El aplazamiento está sujeto a una decisión del Consejo y por lo tanto se excluye la posibilidad de que el veto de un Estado pueda bloquear la competencia, aunque si se deja abierta la posibilidad de que el veto de un Estado puede bloquear la competencia, además de la posibilidad de prórrogas limitadas y aplazamientos perpetuos. Cuando se produce el aplazamiento de incaso en virtud de este artículo, existe una disposición que permite que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice que la Fiscalía adopte medidas para salvaguardar las pruebas. He leído todo esto para que vean que la forma de proceder, a ver aquí, por ejemplo, en los casos, ¿quién representa a las víctimas? La Fiscalía. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Que entonces la Fiscalía es la que ¿de qué se encarga la Fiscalía? De investigar, ¿no? O sea, los motivos y todas las pruebas, o sea, y ver si realmente va a ser admisible esa denuncia, ¿no? Con pruebas. Entonces, la Fiscalía juega un papel importante en el tema de la investigación, ¿no? No es malo. ¿Cuál es, digamos, Por favor, mamita, no te cierres. Está haciendo viento, ¿no? vaya poniendo lo que quiere escribir?
Es un poco como, digamos, salvaguardar las pruebas, ¿no? Porque, digamos, cuando una víctima declara, digamos, en un proceso penal, ¿lo puede hacer solo? ¿O tiene que estar asistido por un abogado, digamos, que él considere pertinente? Y si no tiene, va a ser uno de oficio, ¿no? Que le va a poner el Estado. Pero en este caso, o sea, como son de delitos internacionales, si la víctima, digamos, quiere declarar y es pertinente, o sea, le van a aceptar su declaración. Pero nunca van a tomar como una declaración en contra. Nadie puede declarar en contra de sí mismo, ¿no? Entonces, el procedimiento es parecido, ¿no? Un proceso, digamos, penal que se comete dentro de un Estado, ¿no? El cual siempre va a estar en representación de la víctima y del Estado, es la Fiscalía, ¿no? Entonces, mediante todas esas pruebas va a ser, ¿no? Lo que va a llevar se va a llevar adelante el proceso. Ya, entonces, ¿alguien quiere participar del aula virtual? ¿Ya se han dormido? ¿Se escucha lo que hablamos? ¿Lo que participan sus compañeros? Hola, ¿están ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Creo. No, doctora, solo de usted se escucha. Es muy bajo. ¿No les escuchan muy bien? No, no se escucha nada, doctora, de los compañeros. De usted sí. Entonces, a ver, a manera de, porque cuando ustedes hablan se escucha bien acá. Entonces, a ver, me gustaría que ustedes revisen el punto 9 sobre el derecho aplicable. Estamos viendo los pasos, ¿ya? Cómo procede en el tema de las denuncias. ¿Quién lo puede revisar el punto 9? Estamos en la 102, el derecho aplicable. ¿Nadie está con su libro? ¿Quién está con su librito? A ver, Alejandro está con su libro. Fernando. Sí, doctora, estoy con mi libro. ¿Por qué no me contestan? ¿No me escuchan? Ya, lo podemos Derecho revisar. aplicable de la página 112, ¿no, doctora? Sí, por favor, el punto 9. Ya. La Corte, en el cumplimiento de su cometido, aplicará una constelación normativa de índole diversa, preceptos sustantivos al igual que adjetivos. El estatuto donde se encuentra la tipificación de los crímenes sobre los cuales tiene competencia. El derecho propio que genere la Corte a través de la adopción por la Asamblea de Estados partes de los elementos del crimen y las reglas de procedimiento y prueba, destinadas a clarificar las 4 figuras delictivas y perfeccionar el conjunto procedimental que contiene el estatuto. Incluyo en este punto los principios y soluciones normativas que vayan generando la propia Corte en su labor jurisdiccional. Cuando proceda, así lo dispone el estatuto, los tratados, los principios y normas de derecho internacional aplicables, se entiende que son los instrumentos sobre derechos humanos, la Convención sobre el Genocidio, la Convención sobre la Tortura, los 4 convenios de Ginebra de 1949, etc. Los principales generales del derecho que derive la Corte del Derecho Interno de los sistemas jurídicos del mundo. Contenido en el estatuto, merece consideración aparte un catálogo particularizado de garantías judiciales y procesales que se viene abriendo paso desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Francesa de 1789 y ha llegado cauce de expresión en diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de derechos de los detenidos, de la independencia de la judicatura, de las obligaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la protección y obligaciones de los abogados,
Estos principios y garantías incluyen la presunción de inocencia, la irretroactividad del régimen, el derecho a un juicio rápido, a conocer las causas de la imputación, a disponer de un abogado, a tener un traductor cuando el juicio se siga en un idioma distinto al del inculpado, etc. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que ve todos los pasos? El derecho internacional, ¿no? El cual aplica las normas internacionales, ¿no? Y otro punto importante es que, por ejemplo, en el tema del derecho aplicable que estamos viendo aquí, es que la Corte, en el cumplimiento de su cometido, aplicará una constelación normativa de índole diversa y preceptos sustantivos, al igual que adjetivos, ¿no? Y otro punto que aquí ya hemos visto, que lo ha revisado, que es el estatuto, ¿no? Donde se encuentra la tipificación de los crímenes sobre los cuales tiene competencia. Y el derecho propio que genere la Corte a través de la adopción por la Asamblea de Estados parte de los elementos del crimen y las reglas de procedimiento y pruebas destinadas a clarificar las 4 figuras delictivas y perfeccionar el conjunto procedimental que contiene el estatuto. Incluyó en este punto los principios y soluciones normativas que vayan generando la propia Corte en su labor jurisdiccional. Entonces, aquí juega un papel bien importante el derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, a ver, mientras, por el hecho que la persona ha cometido, digamos, el delito, se presume su inocencia, ¿hasta qué momento? Hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, aquí en ese punto, por ejemplo, ¿qué nos demuestra? ¿Qué papel está jugando los derechos humanos en ese punto? Bueno, voy a buscar Ajá, para Garantizar sus derechos a un debido proceso. así es. eso. Ya, entonces, por más que sea la persona que haya cometido el delito, o sea, hasta lo último, se va a prevalecer el tema de sus derechos, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que se vea su culpabilidad de lo que ha cometido dicho crimen y sea sancionado el delito, ¿no? Ya, en cuanto a las penas, el punto 10, ver cuántos puntos nos faltan. Ya estamos terminando. Tenemos que hacer 3 periodos por si acaso. Es lo que me ha indicado el doctor. Sí, porque no he visto, o sea, me ha llamado y me ha dicho que tenemos que hacer hasta la hora que es la clase. Ya estamos terminando el segundo, o sea, el otro va a pasar rápido. Y vamos a terminar esto y les voy a dar unas preguntas que vamos a hacer dentro de la clase, ¿no? Ya, entonces revisaremos el punto de las penas. Alguien de la aula virtual, por favor, porque les escuchamos mejor cuando ustedes revisan. ¿Quién leyó anteriormente? Le voy a anotar, por favor. Arce Montaño Alejandro, doctora. Arce, ¿no? ¿Ya? ¿Quién más? Anteriormente creo que no le anoté, participó. Igual Arce Montaño, doctora. Arce no está participando. Fernando Arnés. Arnés también, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado con las señoritas? Sheila. Solo es la única mujer en aula virtual. La aula virtual. De acá del... Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Sheila? Va a disculpar, estoy un poco resfriada. Ah, ya. ¿Te has hecho vacunar? Sí, pero de igual manera no entiendo por qué me enfermo. Tienes que cuidarte.
porque el resfrío son síntomas, ¿no? Sí, gracias, doctora. Mientras no o sigas sintiendo olores y sabores, no es COVID. Porque los primeros síntomas son esos. O sea, no sentir olor, sabor, ¿no? O sea, Sí, pasa eso y doctora. 100% es COVID. Ay, no, no, aún siento. Así tienes que controlar, ¿ya? Gracias, doctora. Que te recuperes rápido. De acá del Gracias, doctora. curso, ¿quién participó? Todos, ¿no? Ya, entonces, Mamani ha sido, Herrera Pardo, Pío Villarruel, Cachichoque, Adriasola. Yo por día tengo así mi lista de todos los que participan. Todo está anotado. Ya nadie más del aula virtual, ¿no? O perdón, presencial. Les he puesto una P para presencial. Ya. Entonces continuamos. ¿Quién lo va a revisar el punto 10, por favor, sobre las penas? Sheila, pero está resfriada. Fernández, ¿lo puede ver el tema del punto 10, por favor, sobre las penas? Fernando, ¿está con su libro? Sí, licenciada. Fernando Arnés, ¿no? Correcto. El punto 10, por favor, sobre las penas lo vamos a revisar. Estamos en la 113, la página 113. Ok. Penas. El estatuto permite que la Corte imponga penas de reclusión a perpetuidad o por un número determinado de años no superior a 30 y como penas accesorias también puede imponer multas u órdenes de decomiso. Por lo tanto, la pena de muerte está prohibida, a diferencia de lo que ocurre con los tribunales de Nuremberg. Las sentencias dictadas por la Corte tienen el valor de la cosa juzgada y, en consecuencia, ninguna persona puede ser juzgada por un tribunal estatal por un hecho por el cual haya sido condenado o absuelto por la Corte Penal Internacional. Al establecer la sentencia, la Corte debe tener en cuenta factores como la gravedad del crimen y las circunstancias individuales del criminal. Por otra parte, al interpretar los crímenes establecidos en el estatuto, no puede aplicar la analogía en contra del presunto criminal, debiendo interpretarse en caso de ambigüedad a favor de la persona que está siendo investigada, procesada o condenada. Además de imponer penas, la Corte cuenta con un amplio poder para ordenar que las personas condenadas indemnicen a la víctima. Indemnicen a las víctimas, pudiendo esta indemnización consistir en la restitución, compensación y rehabilitación. Debido a que algunos estados están prohibida la pena de cadena perpetua, se establece que la Corte puede reducir las penas cuando las personas hayan cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Para que pueda producirse esta reducción de la condena, la Corte deberá tomar en consideración criterios como la voluntad de la persona de cooperar con la Corte u otros factores que muestren un cambio de las circunstancias suficientes para justificar la reducción de la pena. Respecto a las circunstancias que pueden eximir de la responsabilidad penal, estas hacen referencia al elemento mental, a la legítima defensa o a la coacción extrema y a las órdenes superiores. En lo que respecta al elemento mental, el artículo 30 señala que los crímenes deben ser realizados con intención y conocimiento, términos ambos que incluyen en dolo
eventual. Es decir, los supuestos en los que el criminal es consciente de las consecuencias que puede tener su acción, aunque no las desee. Por último, las sentencias de la Corte podrán ser recurridas a la sala de apelaciones por el fiscal, por el condenado o por quien le represente. Ya, gracias. Nombre completo. Arnés Soto Carlos Fernando. Gracias, Fernando. ¿Le dicen Carlos o Fernando? Fernando. Ya. Entonces acá, como podrán ver, a ver, el punto principal, por ejemplo, hablando de las penas, es que no se le puede dar pena de muerte, ¿no? Porque ¿qué pasaría si se le da la pena de muerte? Estaríamos yendo dentro de los propios, en contra de los propios derechos humanos, ¿no? Se viola su Entonces, primer derecho. sí, adelante. No, quería opinar, solamente decir que estaremos violando el más importante de los derechos humanos. ¿A cuántos años se suma la pena máxima? 30 años, ¿no? 30. Eso quiero preguntarle, porque se habla también de la cadena perpetua, esos son comentarios. A ver, según lo establece la Corte, sí o sí son los 30 años, pero se puede disminuir esta pena cuando pasa que la buena conducta puede ser uno. Sí, pero, o sea, no hay, ¿no? O sea, directamente son los 30 años máximo, digamos, que es lo que establece la Corte. Pero estamos viendo en la disminución de la pena, que si hay un buen comportamiento por parte del, o sea, en este caso del acusado, puede rebajar hasta 25 años, ¿no? O sea, no siempre cumplir los 30. Pero si va a ser o sea, uno que no se va a corregir, entonces va a cumplir nomás sus 30 años, ¿no? Lo que es lo que se ha dispuesto. Entonces, como podrán ver también el procedimiento, están llevando penal. ¿En qué penal están? Porque hay uno, dos, penal 2 ya han visto. Entonces, la forma, ¿no? Es más o menos el procedimiento parecido, si se dan cuenta, ¿no? Solo que es, o sea, en tema internacional, ¿no? O sea, que es o sea, es un delito que está sometido a la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, pero el procedimiento se parece, ¿no? A lo que hemos revisado, ¿sí o no? Sí. Entonces, el punto principal en el tema de las penas es que la pena de muerte está prohibido, ¿no? Ese es el punto importante que podemos resaltar acá en el tema de las penas. Porque estaríamos violando el derecho, los derechos humanos, ¿no? Y también, en último punto, se habla de en cuanto a las sentencias, que es apelable o no. Sí, puede ser apelable. ¿Por quién? Por ejemplo, una defensa, por personas que esta persona ha dicho de que sí es mental, pero no. Por el mismo condenado, ¿no? Si es que no está de acuerdo, digamos, ¿sí? O por quien lo represente, ¿no? Entonces, son bien parecidos los pasos a seguir, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a las penas, ¿ya? Ahora vamos a ver el punto 11 en cuanto a las enmiendas, ya también. ¿Alguien del aula virtual, por favor? Es que les escuchamos mejor, o les escuchan mejor sus compañeros. Javier tiene su... también, ¿no? Y a ver, Javier tiene su librito. ¿No está en clases, Javier? Déjame abrir un cachito el documento, licenciado. ¿Estás tomando tu tecito? Cafés dañinos. ¿Lo tienes tu libro, Javier?
Javier. ¿Me podría reiterar qué página ¿No está? estaba Porque siguiendo la clase? No, no, estaba siguiendo, solo Que que no he no abierto el libro todavía. Ya no has participado nada tampoco, Javier. Estamos en la página 114.11, enmiendas estamos viendo. Adelante. Ya, a ver. No puedes leer tú. Tú eres. Los voy a conocer más personalmente. ¿Tu apellido? Adrián Solano. Ya, adelante. ¿Nos puedes iniciar, por favor? Ay, no te escucho. ¿Nos puedes iniciar, digo? Ah, ya. Para que no haya el eco, ¿no? Enmiendas. Las enmiendas pueden presentarse 7 años después de la entrada en vigor del estatuto. Las enmiendas de carácter institucional deberán ser aprobadas por una mayoría de 2/3 y las que no sean de carácter deben ser aprobadas por 7/8 de los estados partes para su entrada en vigor. En relación con las enmiendas a los crímenes sometidos a la competencia de la Corte, estas solo se aplican a los estados partes que les hayan aceptado. En consecuencia, la Corte no puede ejercer su competencia sobre nuevos crímenes cuando el Estado en cuyo territorio se ha sometido o en la nacionalidad del acusado no se ha aceptado la enmienda. En junio de 2010, los miembros de la Coalición Internacional de la Corte Penal Internacional llegaron a un acuerdo sobre las enmiendas al Estatuto de Roma relativas al crimen por agresión en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada el 31 de mayo al 11 de junio de 2010 en Kampala, Uganda. En dicha conferencia, durante la 11ª sesión plenaria del 10 de junio, plenaria del 10 de junio de 2010, fue aprobada por consenso de la resolución número 4, por la que se decidió conservar el artículo 124 en su formación actual y se convino a revisar nuevamente sus disposiciones durante el 14º periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en 2015. Asimismo, durante la 11ª sesión plenaria, se aprobó por consenso la resolución RC de Cuando leen sus compañeros, ¿cómo escuchan? Alejandro. Ya se han dormido. Este último sí se escuchó bien a Ignacio, doctor. El primero. Hay un poco de interferencia, ¿no? ¿Sí? Sí, es muy bajo lo que se escucha en realidad a los demás participantes. Ya. Entonces, ¿alguien del curso nomás? Javier Caero ya encontró su libro, ¿no?